para que pongo el video. ¿Dónde está? Disculpen eh, la cara, pero cuando tus hijos empiezan a ir a la guardería, primero se enferman ellos y llega un momento donde te empiezan a enfermar a vos. Y ya me contagiaron la gastroenteritis, así que ha sido un día muy difícil, por así decirlo. Bien, sumado a eso, metí un error de dejar el chat abierto, el chat del trabajo abierto, así que ahí ya me pongo como güey. Eh, Creo que el resto de las filminas van a pasar más o menos rápido y puedo ver la mitad de la otra. Tu, 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 tu. Bien, esta clase es también de las clases aburridas, las primeras 2 o 3 clases aburridas. Esperemos que sean 2 nomás. Em, Déjenme que comparta dónde está Zoom. Voy a sacar. Extraño Windows porque ahora estoy en la Mac y no sé cómo se hacía esto de tener diferentes desktops. Y en Windows era fácil. Y acá. Share screen. Voy a salir toda la derecha. Muy bien. Ok. Déjame que saque esto. ¿Dónde está mi ventana del chat? Por ahí. Ahora sí. Bueno, ¿vieron el video de Robert C. Martin? No, profe, disculpe. Bien, sí, los conozco. No es el primer año. Sí, es complicado ¿Eh? seguirlo en inglés. Sí, bueno, tiene eso y aprovecho también para alentarlos a aquellos que estén medio flojos en que profundicen lo más que puedan en el inglés, porque en el mundo laboral, por ahí las oportunidades más interesantes generalmente vienen en inglés. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo, dediqué todo 4.º año y 5.º año de cursado de la UTN a ponerme a tono con el inglés. Tuve mucha suerte también, porque no me costaba. Y eso eventualmente me abrió un montón de puertas. Es como más fácil. Y no necesita ser un inglés perfectito. Probablemente yo hable como un tarzán horrible, pero la gente te entiende. Y si los puedes entender y hacerte entender, es un golazo. La parte difícil viene cuando ya sos arquitecto y tenés discusiones en donde tenés que argumentar con más detalle. Eh, y estoy trabajando en eso, yo sé de paso. Porque es muy difícil por ahí, viste, uno se acostumbra a un inglés más bien técnico y resolver los problemas del día al día, pero cuando te toca una discusión de diseño o de que algo no anda o lo que sea, eh, y querés ganar esa discusión, porque en español somos reinteligentes, pero en inglés nos cuesta, ahí se pone interesante la cosa. Bueno, yo les dejo la inquietud del amigo Robert C. Martin para que cuando tengan un tiempo o ganas, lo lean. Esto ya es responsabilidad de ustedes, digamos. Yo les tiro las cosas que a mí me parecen interesantes em, y después ustedes ven si la toman o la dejan. O sea, excede a mi responsabilidad. Em, y habíamos visto, mi plan era, hoy tenía
entre dolor de panza y dolor de panza, mi plan era, podemos armar algo dinámico como un mapa mental de los conceptos que vamos viendo, pero también tenía que mandar a producción el sistema. Al final no llegamos, pero hice lo posible y dejé esto de lado. Así que me parece que hoy también va a ser una clase más bien exponencial, no muy divertida en ese sentido, pero de vuelta los aliento a los que vayan siguiendo las filminas, a armar un mapa mental de los conceptos, más que nada. Pregunta, ¿ustedes usan mapas mentales para estudiar? Me imagino. Sí, un poco. También puede ser, ¿qué es eso, profe? Eso iba a preguntar. Parece que va más por ahí. Una de las cosas, ¿cómo era? Xmind. Una de las cosas más difíciles a la hora de estudiar, eh, y no pagué la licencia, es crear mapas mentales. Generalmente la mayoría de las materias, o cuando estás estudiando para una certificación, por ejemplo, em, van a tener muchísimos conceptos, ¿no? Déjame ver si tengo acá algún mapa ya creado. En algún lugar yo tenía, parece que ya no. No, ya no tengo. Hay muchos conceptos y muchos conceptos que se empiezan a relacionar entre sí. Entonces, por ahí hayas visto algún otro tipo de diagrama, ¿cómo era que se llamaban? Donde partías de un concepto y empezabas a detallar alguna de las cualidades de ese concepto, por ejemplo. Los mapas mentales a mí siempre me sirvieron para estudiar los últimos, creo que los 2 últimos años de la facu hice un montón de cosas interesantes. Unas son los mapas mentales, otros son las... y ahora lo uso con Spotify, pero en ese momento tenía un programita hace mucho tiempo, antes de la existencia de Spotify, que me tiraba ondas beta y me ayudaban a concentrarme y te juro que posta, por lo menos a mí, me ayudan a concentrarme. Hoy en el trabajo, por ejemplo, cuando estoy con muchas cosas o mis hijos están gritando acá al lado detrás de la puerta, pongo en Spotify las Concentration Music Beta Waves y posta que me ayuda. Me enfoco en lo que estoy haciendo en ese momento. Es muy loco. Y los mapas mentales te permiten partir de un concepto en general, por ejemplo, arquitectura de software, ¿sí? Y empezar a desglosar conceptualmente lo que a uno le parece interesante, por ejemplo, definición. Había muchas definiciones y creo que también investigando un poquito más en estos días, vi otros tipos de definiciones, muchas parecidas a las que ustedes me dijeron el lunes, por ejemplo, abstracciones como la que primera sale y está muy bien porque es justamente los diagramas de arquitectura son una abstracción de algo del sistema, ¿no? Lo segundo que salió es la estructura del sistema, que ustedes me lo dijeron con otras palabras quizás, pero para mí se referían a lo mismo. La estructura de un sistema que va a estar andando en algún momento, ¿no? Y después, esto te puede ayudar a hacer ciertas cosas. Ay, la Mac no tiene insert. Eh, no era así, con Enter, no. Eh, ¿Por qué no tengo inserts? La Mac. Dios mío. Bueno. Como verán, hace mucho que no lo uso. Y este justo me lo había bajado la semana pasada porque quería también tomar notas de algunas cosas del trabajo, por ejemplo. No, label. No, label no. Bueno, puedes anotar algunas otras cosas ahí en el medio, pero... Ah, Shift Enter. No. Profe, arriba dice topic, subtopic y relationship. Esto, sí. Ay, mil gracias. De nada. Entonces, vos podés tener algunas palabras clave si querés como definición, estructura. Por ahí decían la semana pasada, forma de hacer las cosas. Forma, ¿sí? Esto me suena mucho a paradigmas. Cuando empezaba la primera clase de paradigmas de programación y les preguntaba, ¿qué es un paradigma?
casi siempre llegamos a la misma resolución de esa forma de hacer las cosas. Paradigma, ¿no? Y a la final puedes llegar a un conjunto de decisiones o decisiones principales de un sistema. Lo que tiene bueno esta técnica de estudio es que te ayuda a correlacionar después ideas, ¿sí? Y más que nada, más ideas y barra conceptos, ¿no? Si tienes una materia que es muy teórica, que tiene muchísimos conceptos para interrelacionar en sí, esto te da una idea de cómo estructurarlo de alguna manera. A mí me ha servido porque soy más visual que otra cosa, entonces sí tomaba nota en clase y trataba de anotar las partes más importantes o sacar de un libro, un resumen, lo que sea, pero a la hora, por ejemplo, dar un examen final oral, siempre me hacía un diagrama de este tipo. Y de alguna manera me ayudó a resumir conceptualmente, o sea, con palabras claves, toda la materia en un solo grafiquito. Y cuando ves y podés ver toda una materia para calidad de software en ese momento, de quinto año. Cuando podés ver toda una materia en palabras y en un gráfico, te ayuda también a empezar a correlacionar algunas ideas que están dentro de esos mismos conceptos, ¿no? O a tratar de expandir esos conceptos a otras unidades temáticas que tenga eh, la materia. Así que yo me quedo con ganas de hacer esto, probablemente después invierto un ratito y lo voy armando. Y se los recomiendo mucho para estudiar en general y inclusive para el laburo. Yo ahora hace mucho que no, pero hace un par de años lo usaba muchísimo para también entender mi sistema, dicho sea de paso. Algunas partes en particular. Bien. Volvamos. Ferran, ¿cómo se llama el programita? Este programita es el Xmind. Yo me bajé la última versión que tienen, pero ya no sé si es Community. Me da antes tenían la versión Community para usarlo fuera del trabajo, pero me parece que ahora es todo pago. Me dejó bajarlo, pero no sé cuánto me va a durar, digamos, sin que me empiece a O sea, molestar con. restringe un poco las funciones. Y eso seguro, sí, eso seguro. Pero estaba muy bueno esto, yo lo recomiendo mucho. No encontré ninguno ya armado, tenía varias cosas ahí armadas, pero no sé en qué backup quedar antes de cambiar de máquina. El Xmind, y bueno, tiene muchos, hay otras alternativas también, open source y demás. El Xmind es como que el que siempre me gustó un montón. Bien, vamos a lo nuestro, que pase más rápido, lo más rápido posible la parte aburrida. Entonces, desglosemos un poquito lo que hicimos el lunes. Lo más importante es que definimos qué es una arquitectura para lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Sabemos que, como les mostraba recién, es una estructura, una forma de hacer las cosas, pero una definición que es la que a mí en particular me gusta, es que son las principales decisiones que se toman sobre un sistema. ¿Sí? Y una decisión es principal porque si tomo mal esa decisión, probablemente genere muchísimo más trabajo o sea casi imposible realizar un cambio más adelante. Y estos cambios tienen que ver muchas veces con cambios de requerimientos. Por eso los trabajos prácticos los oriento de esa manera. La primera entrega te doy un set de requerimientos, armas la arquitectura y programas todo lo que puedas. Por eso quiero que sea acotado también para que tengan tiempo de programarlo. Segunda entrega, te cambio los requerimientos o te agrego nuevos y vos te fijas si tu arquitectura realmente funciona o no. Ahí, ¿sí? Em, y es difícil. Y si empezás a desglosar principales decisiones que se toman sobre la vida o el desarrollo de un sistema, vas a encontrar que eventualmente se forma una estructura. ¿Sí? Una estructura dentro de las millones de posibilidades que hay de formas de resolver un sistema de software, vos elegiste una, ¿sí? O dependiendo de los módulos, ¿sí? O compartimientos que, como vayas dividiendo tu sistema, vas a elegir una o varias, y de ahí vemos, ¿sí? Generaste como una forma de trabajar. Por eso me gustó las tres definiciones que nos dieron: estructura,
abstracción, forma de trabajar, de hacer las cosas, más principales decisiones. Porque esas decisiones van a estructurar mi sistema, ¿sí? Y van a condicionar la forma en que trabajemos dentro de ese sistema, ¿sí? Si alguno está haciendo desarrollo en este momento y entraron a un proyecto que no estaba iniciando, que no estaba desde cero, probablemente se hayan acomodado mentalmente para seguir la misma línea de trabajo que utiliza el resto de los desarrolladores que hace más tiempo que están en el proyecto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la arquitectura en definitiva, quizás un aspecto más psicológico si se quiere, pero por ahí los developers que ya tienen una estructura, especialmente los de Java, que laburan mucho con frameworks, mucho con abstracciones e indirecciones, eh, y inversión de control, y inyección de dependencias y demás, no te dejen pasar una pull request si no lo haces eh, como está hecho en el resto de los lugares, ¿no? Por más de que intentes innovar o por más de que tu solución funcione, por así decirlo. Pero bueno, son formas de verlo también, ¿no? Clean Architecture. Bien. Decisiones arquitectónicas, habíamos visto un ejemplo. Algunas características de la arquitectura. Es algo vivo, es como un sistema. Y por eso yo creo también que no usamos en la industria muchos diagramas de clases, o dicho de otra manera, los diagramas de clases quedan sin mantener y eventualmente y lamentablemente muy rápido quedan desactualizados y ya nadie le da bolilla. Es porque quizás estamos enfocándonos en la industria y acá mm, comienza un espacio de filosofía, si se quiere. Queremos llevar esta ingeniería a procesos de ingeniería, de otras ingenierías, en donde hacer un plano, sabes que va a quedar ese plano por siempre de la misma manera y que va a cambiar muy poco, ¿sí? O que queda siempre igual o que va a cambiar muy poco. A una casa le podés agregar una habitación, pero la estructura central va a quedar igual. Un puente no va a cambiar si nunca, casi nunca. Y si cambias por alguna razón superior, digamos. Eh, Sin embargo, un software cambia todo el tiempo, ¿sí? Tengo un amigo que está trabajando en Amazon, es Principal Engineering Man en Amazon, que de hecho con Alexis empezamos esta materia. Y la primera definición que hacía Alexis de un sistema para compararlo, generalmente cuando decís arquitecturas, todos empiezan a comparar con diagramas de arquitectura de casas o de este tipo de arquitectura. Y Alexis lo comparaba con un sistema biológico que está en constante movimiento y en constante modificación. Y esa es la realidad, digamos. Es muy difícil mantener, incluso los diagramas de arquitectura que hagamos, es muy difícil mantenernos. Nosotros tratamos de hacer un nivel de abstracción más alto para que se entienda y poder comunicar qué es lo que hace un sistema y la forma en que queremos resolver problemas, pero si no lo actualizamos, al menos una vez por quarter, ¿sí? Por trimestre, mejor dicho, una vez por trimestre, eh, se va perdiendo. Me pasa en mi trabajo, por ejemplo. Yo había hecho varios diagramas de arquitectura para hacer revisiones de seguridad, ¿sí? Entonces, la base del diagrama era la misma que para desarrollo, pero yo le empezaba a poner algunas decoraciones más específicas acerca de encriptación, de tipo de networking y otras cosas. Y eso lo hice a principios del año pasado y después no lo actualicé más. Hace poco tuve que hacer una nueva revisión y me di cuenta que tenía que cambiar un montón de cosas. La base estaba, pero había un montón de cosas que habían cambiado, especialmente en términos de despliegue de la aplicación y nuevos agregados, extensiones que le habíamos hecho a la aplicación en ese momento. Así que es difícil, requiere mucha disciplina y mucha constancia también tener cualquier tipo de diagrama más o menos actualizado, ¿no? Por eso también, yendo más al desarrollo, no es una locura que de repente te encuentres cada 3 meses haciendo el mismo diagrama de secuencia para entender una porción de código que habías hecho, ¿sí? Quizás por ahí las tools como Visual Studio deberían ayudarnos un poquito más
en eso y poder guardarlo, pero lateralmente a Git, ¿no? Hace tiempo hiciste un diagrama de esto, mira qué buena idea. Hace tiempo hiciste un diagrama de secuencia de esta parte, de esta porción de código, ¿querés verlo, no? Eso estaría muy piola. Bien, entonces, la arquitectura va a cambiar, ¿sí? Otra cosa es que, recuerden, por más de que nadie haya hecho formalmente un diagrama de arquitectura, lo mismo con diagramas de clases, suponiendo que estamos en un proyecto orientado a objetos, la arquitectura existe y el diagrama de clases existe. Va a ser más bueno o más malo, pero existe, ¿sí? Y eso quiero ir en una siguiente filmina, prescriptiva versus descriptiva. Em, entonces, nosotros podemos arrancar desde cero con un diagrama de arquitectura, que sería lo más correcto, no siempre sucede, no siempre sucede. A veces arrancamos con diagramas de despliegue, inclusive. ¿Está correlacionado con la arquitectura? Sí, pero por ahí muchas veces estamos condicionados con algunas decisiones que no podemos tomarlas, digamos, eh, y que se transforman en principales. Ejemplo, si tengo un equipo de programadores Python y que lo único que hacen y saben es Python, no puedo decir que una de mis decisiones va a ser adoptar el lenguaje Java, digamos. Estoy totalmente condicionado. Ya la elección del lenguaje se transformó en algo que no es una decisión, digamos, es un hecho, básicamente. Salvo que tenga, y esto es interesante, algunas otras problemáticas que requiere el cambio de lenguaje. Ejemplo, si tengo un equipo de programadores Python y tengo que hacer un driver para Linux, estoy en el horno, básicamente, porque no puedo hacer un driver en Python, tiene que ser sí o sí en C. Entonces, bueno, ahí ya probablemente el proyecto no sea para nosotros, en ese caso, ¿no? Ponerse a aprender programación Python es como mucho. Closed captioning. ¿En serio? O están jugando con a ver si identifican las palabras correctas. Ah, otra cosa más. ¿Quieren que grabe esta clase? Porque no la empecé a grabar en ningún momento. Creo que estaría. Bueno, pero después déjenmela en un drive, así yo la puedo compartir con el resto de los compañeros, ¿sí? Eso les pido más. Y segundo, avisen cuando vayan a grabar eh, por cuestiones de seguridad. Al menos para que no diga malas palabras. Por lo menos. Eh, pero avisen, nomás no pasa nada. Yo creo que lo mismo no me importa y eventualmente voy a decir alguna palabra. Bien, entonces, si yo comienzo con un sistema cuya arquitectura existe, pero nunca estuvo dibujada, en algún momento la voy a tener que hacer. En algún momento vamos a tener que entenderla. ¿Por qué? Porque dada la naturaleza de los sistemas que están en constante cambio, tarde o temprano voy a necesitar ver una abstracción de lo que tenemos en el código, que pueden ser cientos de clases o cientos de archivos, y necesito ver una abstracción de eso, ¿sí? Aunque sean cajitas feas como la que dibujé el lunes pasado en el pizarro. ¿Sí? Y dado este aspecto temporal, eh, está condicionada mi arquitectura por no solo las decisiones que tome al principio del desarrollo, sino hacia adelante también. Robert C. Martin dice, che, trata de estirar la decisión lo más que puedas, ¿sí? En el tiempo. ¿Por qué? Dice esto Robert C. Martin. Y es interesante, digamos, ¿cómo puedo no tomar una decisión cuanto antes? Sería la otra visión. ¿Por qué? Robert C. Martin en su librito me dice, no, vieja, no, espera y no tomes una decisión, trata de retardarla lo más posible a esa decisión. Simplemente porque a lo largo del tiempo en un desarrollo vamos a contar con más información para tomar esa decisión, ¿sí? Para tomar la decisión más correcta posible. ¿Sí?
simplemente por eso. No hay otra razón más específica ni nada loco, digamos. Es como cualquier cosa. ¿Qué hago? ¿Compro dólares o no compro dólares? Bueno, la respuesta es siempre compro dólares. Pongamos otro caso. ¿Invierto en tal cosa o no invierto en tal cosa? Y bueno, mientras más información tengas acerca del problema y cómo es la evolución y demás, vas a saber qué hacer. Menos con Bitcoin. No sabes invertir o no invertir. Creo que la respuesta es la misma que el dólar. Invertir. Si podés. Entonces, esto es lo que le decía recién. En la práctica es muy difícil también hacerse tiempo y tener la disciplina, como arquitecto, de mantener la arquitectura al día y, de hecho, no dejar que se pasen pull requests o códigos o nuevas incorporaciones o nuevos servicios o nueva conexión a servicios que no cumplan con los parámetros de la arquitectura. ¿Sí? Con el tiempo, siempre hay un momento del tiempo donde tenemos la tendencia a flexibilizar estas decisiones y dejar pasar malas decisiones. ¿Sí? Y la que me pasa ahora, por ejemplo, es la de deadlines. El lunes tenemos operational freeze, o sea, no vamos a poder desplegar en producción absolutamente nada a menos que haya algo roto en producción y necesitemos arreglarlo. Y en cuyo caso tenemos que pedirle permiso casi hasta el CEO de la empresa. No hasta el CEO, pero uno por debajo, un vicepresidente lo tiene que probar. Y nosotros estamos llevando justo a producción un nuevo servicio en realidad. Estoy utilizando un servicio que me brinda nombres de dominios y lo modificaron, hicieron una nueva versión y nosotros nos acomodamos con la nueva versión. En ese apuro, porque estamos a miércoles, me queda el jueves y el viernes que es feriado acá, en ese apuro probablemente se nos haya pasado no solo un bug, ¿sí?, sino alguna decisión de arquitectura que fue mal tomada o no tomada a tiempo. ¿Sí? Lo estoy sufriendo y mucho. Hoy estuve todo el día hasta las 7:30 de la tarde. Me corté a propósito porque si no, no iba a poder dar la clase. Bien, las optimizaciones de código. Muchas veces tu hermoso diagrama de clases o tu hermoso diagrama de componentes o eventualmente tu diagrama de arquitectura en una abstracción más alta va a necesitar ser optimizado. ¿Por qué? Porque no estás dando la respuesta que tu servicio tiene que dar en la cantidad de milisegundos que acordaste como SLA, digamos, service Level Agreement, pero no es service, sino... Sí, Service Level Agreement. O sea, una especie de contrato donde decís que la respuesta de tu request va a estar dada dentro de los 50 milisegundos, 10 milisegundos, lo que sea. O algunos 200 milisegundos. Y de repente, tus hermosas abstracciones e indirecciones en Java te generan un cuello de botella. ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer en ese caso? Bueno, probablemente vas a romper algunas de esas abstracciones, ¿sí? Y tu sistema se vuelve interdependiente o más dependiente, por así decirlo. Menos cohesivo, ¿sí? Y más dependiente de algún otro componente. Eso va rompiendo de alguna manera la arquitectura. Pero va a suceder, digamos, no hay que volverse loco tratando de mantenerlo por siempre, esa arquitectura y esos diagramas hermosos que hicimos al principio del desarrollo o en algún momento del desarrollo. ¿Por qué? Porque todo va cambiando también, esto es cierto. El sistema de software va cambiando, se le agregan features, se le optimizan códigos y demás. Y muchas veces eso es necesario, ese romper con la arquitectura o con alguna de las decisiones que tomamos, es necesario, ¿sí? La macana es que es como un bug. Probablemente lo han escuchado en otras materias.
cuesta muchísimo más en tiempo, esfuerzo y dinero resolver un bug, mientras más cerca de producción, o peor aún, si está en producción que si está en desarrollo. ¿Sí? Por eso es importante el testing en etapas tempranas. Porque literalmente es muchísimo más costoso. A la semana, yo antes decía los 3 meses, hoy en día después de los 40 digo, a la semana ya me olvidé lo que programé la semana pasada y va a aparecer un bug y no voy a saber dónde demonios estaba. Puedo tener una idea de más o menos, pero no voy a saber dónde estaba. Y si yo hubiera hecho el unit testing correcto y validado, digamos, y no me hubiera dejado presionar por una deadline, por ir a producción, ponele, eso no hubiera pasado, eso no hubiera sucedido. Fíjense que como rol de arquitecto al que quiero seguir después con la siguiente filmina, las siguientes filminas, también necesita mucha disciplina este rol. ¿Sí? No es una tarea fácil. Evolución. Degradación de la arquitectura es lo que les acabo de contar. Hacer un recovery de la arquitectura es básicamente ponernos en onda de vuelta y decir, bueno, tratemos de dejar actualizado este diagrama a propósito. Mi excusa, por ejemplo, este año por el proyecto en el que estamos, son las revisiones de seguridad. Se llaman Architecture Security Reviews y básicamente me junto con una o más personas que saben mucho más que yo acerca de aspectos de seguridad y de, ¿cómo se llama?, de despliegue y producción y posibles amenazas que tenemos, y pongo mi diagrama y mi conocimiento también a merced de ellos. Están muy buenas esas revisiones porque uno aprende mucho. Primero explicar, segundo escuchar y tercero corregir problemas. Entonces, mantener esta evaluación lo más, ¿cómo se dice?, recurrente posible es buenísimo. Y este año queremos hacerlo una vez por trimestre. Es como que en las compañías donde me ha tocado trabajar, en las Yankees, Intel, McAfee y ahora Proofpoint, es como que, y en general las Yankees me parece, es como que tienen todo el año dividido en trimestres, 4 trimestres, allá le dicen quarter, y cada feature o cosa importante que va a salir sale dentro de ese trimestre, digamos. O si es muy grande, te puede llevar más de un trimestre, lo que sea, pero te ayuda a planificar de alguna manera. Es muy loco porque va muy en contraposición con Scrum y metodologías ágiles. Los PMs quieren que le hagas un Gantt, pero si vos a un Scrum Master le decís que tiene que hacer un Gantt, te tira todo el libro y el manifiesto. Y el manifiesto, ¿cómo era? El de Ágil, el manifiesto Ágil, por la cabeza. ¿Sí? Y es una lucha, y lo digo yo porque otro de mis roles es Scrum Master, porque nadie quiere ser de Scrum Master, así que me toca hacer eso también. Y está interesante también porque tiene otro aspecto interesante, el de Scrum Master, que es tengo que ponerme del lado del equipo y negociar con mi manager y los PMs, que son los que traen los requerimientos en este negocio en particular. Y tengo que decirles, no va a entrar esto en este trimestre, no hay forma de hacerlo. Y todos te lo van a querer acomodar. Digamos. Entonces, tiene una parte importante de decir que no. Bien. A veces es muy difícil decir que no, porque todos queremos que el proyecto salga y que las nuevas features, que son las más divertidas siempre, salgan, pero también tenés que hacer un balance en la deuda técnica que tenés. ¿Sí? Hace un año que no actualizo el diagrama de arquitectura. ¿Sí? De hecho, no, hace un par de meses, pero bueno, es mucho, un par de meses. Elementos de la arquitectura, esto lo saqué de un librito que no lo tengo acá en el escritorio, el libro de arquitectura de software de Taylor. Debería ser una arquitectura, dice que la arquitectura, cuando la vas a graficar en términos de diagramas, debería ser una composición de procesos, datos e interacciones. Ustedes son muy jóvenes, pero ¿a alguno les suena el libro de Ruble de análisis de sistemas? Calculo que a esta altura nadie.
No, profe. La verdad que no, profe. No. Y ahí. Bien. Es el libro que utilizábamos cuando yo cursaba allá por el 1990, 2000, en análisis de sistemas, estaba el libro de Ruble, que planteaba formas de diagramar sistemas. Todavía no teníamos orientación a objetos. Estaba en tercer año, ya estaba Judith empujando la orientación a objetos, por suerte, en tercer año, pero en segundo año todavía se veía una metodología más orientada a procesos. Vos sabés que cualquier sistema puede ser visto como una sola caja, ¿sí? Donde entran datos, pasa una magia en el medio, salen datos. Eso es un sistema y eso es un proceso en definitiva, ¿no? Y el libro de Ruble tenía diagramas de contexto se llaman, ¿sí? Y esto parece historia de la programación, pero lo vamos a volver a ver cuando veamos seguridad y threat modeling. Tenía unos diagramas que eran hermosos en simplicidad, ¿sí? Para comunicar una idea. Y lo único que tenían eran cuadraditos para los procesos, flechas para los datos y, no, otro tipo de diagramita para los datos y las interacciones que eran las flechas, ¿sí? Esas tres cosas. Y con eso ya comunicabas que hacía un sistema. Obviamente, dependiendo de la complejidad del sistema, es como que quedas súper corto. Nosotros cuando lo volvamos a ver en la unidad 3, seguridad, lo vamos a ver en un aspecto muy acotado que es, necesito ver al sistema como un todo porque lo que me interesa son las interacciones que tiene en cuanto a aspectos de redes o con otros sistemas para encontrar vulnerabilidades o posibles puntos de ataques en una aplicación. Obviamente esto no me serviría mucho para orientación a objetos, solo para mostrar algo que hace mi sistema, algo más bien particular. Y sin embargo, el libro este no es tan viejo, ¿sí? Así que eso me hizo sentir bien, primero por acordarme del viejo Ruble y segundo porque esos diagramas contextuales se entendían desde un principio, estaban muy piolas. Y esto va a ir variando. Los siguientes tres conceptos que vamos a ver a continuación, mi intención siempre, las primeras 2 o 3 clases, es que veamos a un sistema como un conjunto de componentes, conectores y configuraciones, dicho en otras palabras, procesos, datos e interacciones. Sin embargo, a lo largo de la materia probablemente nuestros diagramas vayan mutando hacia otros tipos de, ¿cómo diría? Hijos, ¿sí? O extendamos el concepto de componente. Profe, perdón, acá estoy usando componente y elementos como sinónimos, ¿no? Digo, Sí. porque anterior era elementos de la aplicación y acá estamos hablando de lo mismo. Sí. Ah, Es lo mismo. Bien. Estos tres conceptos, que ya los paso a detallar, los utiliza Taylor para hacer sus diagramas, básicamente. Me parece que la idea está muy buena. Para no, al menos por ahora, en las primeras clases, no tener que adentrarnos en la complejidad de un lenguaje como es UML, ¿sí? A la hora de diagramar componentes más específicos. Que si le pusiste el asterisco no en la flechita, o que si le pusiste una nomenclatura especial, que no le pusiste el menos interfase más, mayor, mejor dicho, menor, mayor, y esas cosas. Yo prefiero agarrarlo desde una abstracción sumamente abstracto, una simplicidad absoluta, ¿sí? Y después irnos adentrando a eso. Lo cierto también es que no hay un lenguaje común, y esto es muy loco, pero todavía 2023 no hay un lenguaje común aceptado por la mayoría de la industria para hacer diagramas de arquitectura. Y voy a decir, ¿what? Si existe UML y existe desde el 96, que medianamente es aceptado, o yo diría prácticamente aceptado por toda la industria como un lenguaje
para transmitir este tipo de, o para comunicar este tipo de conocimiento, ¿cómo no puedo utilizar UML para la arquitectura? Lo puedes usar, pero no significa que todas las organizaciones lo incluyan como medida de diagrama de arquitectura. Generalmente lo que me ha pasado y lo que he visto es que se adopta o este tipo de diagramas, cajitas, flechitas y algo para representar datos, ¿sí? O esta estructura, que también me gusta mucho, como era Architecture. Les muestro, un segundo, traigo acá. Esto. Y ahí les copio el link al chat. Me encanta C4 Model. Lo he tratado de implementar ya en 2 compañías, pero es muy difícil que el resto de los arquitectos me den bola con esto, honestamente. A mí me parece que está muy piola porque básicamente tenés grados de abstracción para representar tu arquitectura. Primero con un contexto contenedor que no tiene que ver con Docker, ¿sí? Simplemente lo llamo de esa manera. Componentes y código al final, que nunca diagramamos eso, digamos, o sería en todo caso diagrama de secuencia o diagramas de clase. Entonces tiene como 3 capas distintas, donde la primera capa es algo a gran nivel, por ejemplo, acá, fíjate que son cuadraditos y flechitas, no puedo agrandar más. Y fíjate, está buena la comparación que te hace con un mapa, ¿no? Algo bien abstracto de alto nivel, y después te vas metiendo en cada una de esas cajitas con un poco más de detalles, contenedores, y te metes más adentro de esas cajitas, ¿sí? Componentes, y si quisieras te puedes meter muchísimo más adentro, ¿sí? De esas cajitas y ver los diagramas de clases, de interacción o secuencia, lo que mejor representen lo que querés comunicar en ese momento. Lo voy a charlar con Germán, porque a mí me gustaría que unifiquemos de alguna manera. Estoy en la decisión ahí, porque estoy dividido en 2. Me gustaría unificarlo para que todos hablemos el mismo lenguaje, digamos, a este modelado C4. Pero al mismo tiempo me da cosa porque de ustedes es donde viene la innovación. Entonces, por ahí puede venir algo muy interesante para comunicar algo que C4 no me lo permite comunicar de una manera simple. No lo sé. Hasta ahora no me ha tocado. Terminamos recayendo, dependiendo del año, de los años que he dado esta materia, en algunos con C4, otros con diagramas de componentes más tradicionales y algunos hasta con diagramas de componentes UML. Así que no sé, le voy a charlar con Germán y vamos a ver cómo lo encaramos para el práctico. Recomiendo mucho esto. Ahora que lo traje de vuelta a mi mente, voy a tratar de llevarlo de vuelta a algo que funcione en una compañía. Para tratar de unificar un lenguaje, ¿no? Entonces, y es lo mismo que veíamos, tiene un poquito más de detalles. Componentes, conectores y configuraciones. Componentes es una cajita, algo que es una porción de software que tiene un alcance limitado y que hace cosas. Esa cajita puede tener varios módulos adentro y muchísimas clases adentro o funciones que estás haciendo otro tipo de paradigma. ¿Okay? Básicamente es algo que, una cajita que hace algo. Ejemplo, lo que veíamos en la clase pasada, donde yo ponía una cajita que lo único que se encargaba era de conectarse a Twitter. Y nada más que eso. ¿Sí? Súper grado de abstracción súper alto, sin especificar más. Podría meterme dentro de esa cajita, ¿sí? Y empezar a ver algunos detalles y patrones, identificar patrones de desarrollo en este caso, optimizaciones y cómo cumplimientos o requerimientos no funcionales que eventualmente van a venir. ¿Sí?
Ejemplo, che, tenés que traer los datos de Twitter lo más rápido posible, o la aplicación tiene que estar arriba 24 horas por 7, no tenés que tener downtime o lo que sea, cuando la vas a actualizar no tiene que pararse, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, dentro de esa cajita hay un montón de decisiones también que vamos a ir tomando que son partes de la arquitectura, ¿sí? Quizás no están reflejadas en este primer diagrama que hicimos el lunes, pero eventualmente van a estar ahí. Los componentes son como las cajitas de los procesos. Tienen una entrada de datos y tienen salidas de datos. ¿Pueden depender de otros componentes? Sí, como su entrada de datos en definitiva, ¿sí? Típicamente proveen servicio de aplicación. Van a notar, yo traigo en esta materia, en la parte teórica, varias teorías laterales que existen hoy en día, Clean Architecture, la hexagonal, hay otra que se llama Onion y demás, pero casi todas tienen puntos en común, que son las interfaces, digamos, y no las interfaces de Java concretamente, sino interfaces como abstracciones, ¿no? Como abstracciones. Algunos la llaman puertos y adapters, como la arquitectura hexagonal. Clean Architecture, si mal no recuerdo, les llama interfaces directamente, y algunos dirán dependencias o lo que sea, ¿sí? Pero van a notar que son todos muy similares cuando empecemos a ver los estilos arquitectónicos. Componentes, la cajita. Conectores. Conectores son las flechitas en definitiva, ¿sí? ¿Cómo se va a comunicar un componente con otro componente? Componente conector a Twitter se va a comunicar con Twitter, pero también va a tener una interfaz de entrada para que otro componente, el procesador de tweets, pueda adquirir datos de ahí. ¿Okay? Y va a tener otro componente que tiene interfaces de entrada, los tweets que ya fueron procesados, más su análisis de sentimiento, su peso, y otra salida, otro conector o interfaz que va a ir a parar a una base de datos, por ejemplo. La base de datos podríamos representarla como un componente también en un diagrama. Y después, el último término, configuraciones. Las configuraciones tienen que ver con cómo interconectas todas esas cajitas y flechitas, definitiva. ¿Por qué? Dependiendo del problema y de la decisión que tengas que tomar y lo que tengas que resolver, vas a poder interconectar esas cajitas, esos componentes, de diferentes maneras, algunas más óptimas, otras menos óptimas, ¿sí? La configuración te define eso, en definitiva, y no mucho más que eso, no es que le agrega más información a nuestro diagrama, sino que es, bueno, el diagrama que elegiste de interconexión va a ser este, y esta es tu configuración en definitiva. En el contexto de trabajo práctico también vamos a adoptar configuración como los distintos ambientes donde querés desplegar tu sistema. ¿Qué significa que tengamos más de un ambiente donde desplegar el sistema? Pregunto. Y pregunto más que nada para estar en sincronía con ustedes. A ver si entienden más o menos qué significa eso o no. Si yo les digo local, pre-staging, staging, producción, ¿les suena qué es? ¿O quieren que les cuente más al respecto? Sí, los distintos entornos, desarrollo, QA, producción. Exacto. Que parece simple, pero dependiendo del sistema, ¿sí? Son más caros o más baratos. Y en muchos términos, no solamente monetarios, sino de mantener y de ejecutar. En general, a mí siempre me ha tocado trabajar, he tenido la suerte de tener que trabajar, salvo cuando arrancaba, que era todo producción, básicamente. Si yo les digo, tienen que hacer un sistema y que salga a producción, y ustedes pusieran el código a master en Git y, y eso ya va a producción, ¿qué me dicen hoy en día? ¿Que es una locura o que sí, dale, vamos? Una locura. Y si lo programo Es yo, una una locura. locura, profe. Y yo también. Y yo también. Bueno, las startups
no distan mucho de este modelo. Ojo, es divertidísimo laburar en una startup, ¿sí? Pero estresante al mismo tiempo. Porque cuando se rompe algo de producción, generalmente sos vos, que sos el DevOps, el arquitecto, desarrollador y desarrollador todo, junior, trainee, senior y semi-senior y todo, el que lo tiene que arreglar. Es divertidísimo, pero cuando sos joven, a mi edad ya no es divertido. Y hay otras empresas que, o sea, mientras más vas creciendo en una organización, va surgiendo, me parece, mejores prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quiero quedarme los sábados y domingos a arreglar producción, básicamente. Pongamos un poco de ingeniería al asunto. Y acá comienzan, para los que no saben, a surgir los distintos ambientes, digamos. El ambiente de desarrollo, supongamos que tenemos un servicio, un sistema cloud que queremos probar, puede ser una cuenta de Amazon que sirve para hacer casi cualquier cosa, donde tenemos como desarrolladores bastante libertad para crear recursos, destruirlos y probar el sistema. Siempre y cuando esté dentro de los límites, porque Amazon cuesta y cuesta mucho. Cualquier sistema cloud cuesta mucho. Y pues para nosotros, ¿no? Si lo estás pensando hacer para tu propia empresa o para tu tesis inclusive, guarda con la forma en la que utilizamos los recursos. Si tenés la suerte de que hay una empresa que te lo paga por detrás, está buenísimo, porque no solamente tengo este ambiente, sino que puedo tener otra cuenta de Amazon para pre-staging / staging. Son bastante parecidas. Pre-staging, staging sirven para correr test, pero test más de integración. ¿Sí? En Dev solamente me fijo que ande, localmente me fijo que pasen los unit testing y listo, con eso me conformo. Pero si viene alguien que está haciendo QA, te lo va a tirar por la cabeza y me pasó hace poco. Che, ya comprobé en los logs, funciona, está cargando el archivo ese. Sí, pero el log puede mentir. Nos juntamos, lo vimos y el log mentía. No lo estaba cargando. Había un bugcito metido ahí en el medio. Así que son geniales los QA. Confíen en sus QA amigos. Entonces tenemos ambientes para QA en donde se pueden hacer test de integración. ¿Sí? Inclusive algunos, staging debería ser un lugar donde hagamos test de performance. Debería ser staging lo más parecido a producción. ¿Sí? Quizás con, ¿cómo se dice? Con datos reducidos. Digamos, no me vienen todas las peticiones que llegan a producción, sino un 20%, 25% o 50% como máximo, ¿no? Y eso debería darte un panorama de cómo se va a comportar tu sistema cuando llegue a producción. Actualmente, por ejemplo, yo tengo todos los que les dije, más otro de producción, se llama ProdAlpha, es producción con todas las restricciones que un ambiente de producción tiene. Yo como desarrollador solo tengo acceso de lectura para ver los recursos en el cloud, por ejemplo, qué se creó, qué no se creó y muy pocas cosas puedo hacer. Y estoy constantemente monitoreado por otros sistemas en todo lo que haga yo en producción. ¿Okay? Lo cual tiene sentido. Necesitamos que el ambiente productivo sea lo más limpio y lo más seguro posible. Desde el punto de vista de infraestructura más que nada. Eso hace también que sea difícil de monitorear un sistema en producción si no te si no te disponibilizan las herramientas adecuadas. Tengo la suerte de que sí, me disponibilizan las herramientas adecuadas, entonces puedo ver logs, entonces puedo ver Grafana y ver cómo se comporta mi aplicación y cómo está la CPU y la memoria de cada pod de Kubernetes, por ejemplo. Y eso ayuda mucho, pero no es que vas a tener la oportunidad de hacer un cambio en producción para ver si con esto arreglo el bugcito o no. Es eso la diferencia. Entonces, todo esto que hablé en los últimos 10 minutos tiene que ver con el trabajo práctico. Muchas veces en las configuraciones yo les voy a pedir que ustedes especifiquen cómo sería su ambiente de desarrollo, de pre-staging y de producción, ¿sí? O de staging y producción. Sí. Perdón, ¿cómo se relaciona el ambiente con las configuraciones?
De la siguiente, no, esto es un agregado que hago en los trabajos prácticos. Ah, ok, Los ok. trabajos prácticos, Pensé que me había cuando, perdido. cuando leas configuración, no solamente, o sea, no es que vas a definir algo, esta es la configuración, tu configuración es tu diagrama, en definitiva, pero sí, como esto nos lleva a configuraciones de equipos, también te voy a pedir qué necesitas para correrlo en pre-staging, staging y producción, dependiendo de los requerimientos del trabajo práctico. Si el trabajo práctico te dice que hagas un videojuego multiplayer online, y bueno, es muy costoso tener algo pre-staging lo más parecido a producción. Claro. ¿Sí? Porque producción va a recibir una cantidad tremenda de peticiones, de requests y demás, y pre-staging no hay forma. Y lo que quiero probar ahí es otra cosa. Así que les hago esta aclaración. Configuración es tu diagrama, en definitiva. Cómo armaste los componentes y las flechitas, pero en el trabajo práctico es muy probable que le pidamos también configuraciones en términos de equipamiento o recursos, mejor dicho, recursos es una mejor palabra, de qué vas a necesitar para un ambiente de pre-staging, staging y producción, en definitiva. Bien. Profe, perdón, una pregunta, como para saber Sí. a ver si me quedó bien la idea. ¿Sería que de alguna forma el ambiente limita o define las configuraciones que se van a hacer en cuanto a los recursos y con lo que se cuenta, digamos? Sí, O- pero más que nada en términos de costo y performance, y lo que quieras hacer en realidad. Nosotros no ahondamos mucho en QA, estaría bueno, pero no ahondamos mucho en QA. Si vos querés hacer tests muy complejos, generalmente necesitas ambientes con mucha más máquina, poder de cómputo y que son muchísimo más costosos. ¿Sí? Ejemplo concreto de esto. Cuando elaboraba en McAfee, por ejemplo, teníamos un ambiente de QA, pero la ejecución de todos esos tests duraban 4 horas. 4 horas para probar todo el sistema. ¿Se le podía poner más hardware? Sí. ¿Se podía paralelizar más? Sí, pero iba a ser demasiado costoso. ¿Sí? Si eso lo llevábamos al cloud, eso estaba en un sistema on-premise, o sea, en el data center que teníamos ahí, y tardaba 4 horas. Podríamos haberlo llevado al cloud y que tardara 1 hora o 30 minutos, pero el costo iba a ser excesivo. ¿Sí? No tenía mucho sentido. Entonces, ese es el ejercicio que planteo, el ejercicio de pensamiento, más que nada. No vamos a tener forma de probarlo y verlo andando esto, ¿no? Pero sí que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que te preguntan cuando sos arquitectos es cuánto me va a costar correr esta aplicación en Amazon por mes. ¿Sí? Entonces tenés que tener más o menos una idea de qué ambientes vas a tener, cuántos cuestan esos recursos que querés tener ahí y ver qué valor final le decís. Y yo digo Amazon porque es con lo que más laburo, pero cualquier sistema de cloud. Y estoy dando por sentado que hoy en día vas a tener que desarrollar sistemas en el cloud. ¿Sí? Entonces, elementos de una arquitectura. Y esto no me dice una tecla rápida, no me dice tecla rápida. Componentes, configuraciones, conectores. Si ustedes van a otros libros, probablemente encuentren otros elementos distintos o con diferentes nombres. ¿Sí? A mí me gusta la definición que da Taylor porque son tres elementos, ¿sí? Sumamente entendibles: componentes, la cajita, algo que procesa, que puede tener submódulos o muchísimas clases adentro, un conector, input, output de esa cajita definitiva, y configuraciones, cómo ordeno esas cajitas. ¿Sí? Para decirlo en términos los más simples posible. Voy a aprovechar por ir completando esto. Ok. Segunda parte aburrida de la clase. Rol de arquitecto. Esta parte es aburrida pero interesante al mismo tiempo porque siempre hablamos nosotros en la UTN en general de todas las habilidades técnicas que vamos a tener, pero nunca hablamos de otros tipos de habilidades. ¿Sí?
Y está muy piola que ya a partir de cuarto año, si no tenemos ese tipo de habilidades, la podamos desarrollar y no les pase como a mí, que tuve que desarrollarla con mucha dificultad los siguientes 10 años después de recibir. ¿Sí? Rol del arquitecto. Bla, 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 bla. Esto. Arquitectos de software. Yo por ahí tenía una filmina donde preferiría ir derecho. Skill set. Esto. Experto en el desarrollo de software. Un arquitecto, arquitecta de software, tiene que ser experto en desarrollo de software. ¿Qué significa ser experto? Pregunto, sí, filosóficamente. No digan saber mucho. Elaboren. A ver, necesariamente conocer sobre el tema. Sí, o contar con mucha, no sé, supongo que la experiencia te hace experto, ¿no? Haber fallado tanto y encontrar. Exacto. Es muy difícil definirlo. Está muy bueno lo de la experiencia. ¿Por qué? ¿Para qué voy a prender el ventilador que me hizo calor? Cuando hablo mucho me hace calor. Uy, se hace mucho ruido, aviso. Se dice que para ser experto en algo tenés que haber pasado, ¿cuánto era? Ay, me olvidé. 10.000 horas. 10.000 horas, gracias. 10.000 horas haciendo eso, en definitiva. Yo elegí en mi profesión una rama que es desarrollo de productos de seguridad informática, que por suerte, porque me divierte muchísimo. Pero honestamente, si me pusieran a hacer un sitio de e-commerce, probablemente me costaría bastante encontrar los componentes de esta arquitectura, ¿sí? De la arquitectura que quiero armar. Sé que no va a ser imposible, pero me costaría, ¿por qué? Porque hace más de 10 años, 7, 8, 9, 10 años, 12 años, ponele, que estoy trabajando en una rama de desarrollo de software que es exclusiva para seguridad informática. Si yo me pasara a otro proyecto dentro de la misma compañía o a una compañía similar, me costaría muchísimo menos adaptarme a los sistemas que se usan y que desarrollan que si fuera un sitio web de e-commerce o algo parecido, digamos. Entonces, lo de la experiencia barra experto es bastante relativo. Sí te ayuda mucho, ¿sí? Haberte encontrado con problemas similares, ¿sí? Porque además te trae un aspecto de innovación o no innovación, sino de previsibilidad a las tareas que vas a tener que desarrollar o a los problemas a los cuales te vas a enfrentar tarde o temprano, ¿sí? Así que si quieren que les recomiende qué hacer, si dedicarse a un dominio o no, no lo sé. Yo en los últimos 10, 12 años me dediqué a un dominio en particular porque me divierte mucho. Y honestamente no me veo haciendo otro tipo de sistemas. Pero bueno, soy de otra generación también. Experto del dominio. Esta es otra interesante. Cuando yo entré a Proofpoint decía, y mi percepción era, encontrar mails con malware o que sean phishing es una papa. Y no, primero me encontré que hay 20.000 ataques distintos, no solamente phishing y no solamente malware en un attachment, sino que es increíble cómo los atacantes innovan en algo tan simple como un correo electrónico para poder robar credenciales o mandarse o comprometer una cuenta de correo electrónico. ¿Sí? Y en estos 2 años he aprendido un montón. ¿Soy experto en el dominio de seguridad de email? No, todavía no, me falta mucho, pero sí tengo la suerte de conocer un montón de gente que sí son expertos en el dominio. Y ahí está otra gran destreza, que no sé si la tengo acá.
capaz puede entrar dentro de comunicador, digamos. Si estás laburando en una compañía en este momento, o si pensás entrar a laburar en una compañía en este momento, ponele reuniones a todos lo que puedas. Es una exageración también. Pero trata de identificar las personas interesantes, busca una excusa interesante y ponele una reunión para que te explique lo que hace o te explique de algún problema en particular. ¿Sí? Yo no sé todo, absolutamente todo, de cómo identificar que una cuenta de correo electrónico fue comprometida o no. Pero tengo un montón de datos. Y ¿sabes qué? Lo tengo a un tipo que está laburando en Irlanda, que es experto en el tema. Entonces le pongo una reunión para que Paul me comente cómo él, partiendo de los datos que yo le entrego con mi proyecto, hace para identificar que una cuenta realmente es comprometida o es un falso positivo. ¿Sí? Entonces, está bien ser lo más experto que se pueda, pero también saber quién otro es experto en la materia, que te pueda ayudar. ¿Sí? Esto es trabajo de equipo y posta es trabajo en equipo así. Depende de las personalidades siempre. Hay gente que es experta y no le gusta compartir información con nadie. Lo cierto es que mientras más información compartas, más enriquece todo el ecosistema, por así decirlo. Bueno, hay gente que no, o gente que no tiene interfaz humana también, que es esta tercera. Uy, para ser arquitecto vas a tener que decir que no muchas veces, ¿sí? Esto no se puede hacer en este tiempo y plantarte y no se puede hacer. Vas a tener que tener discusiones de diseño, ¿sí? Quizás no necesariamente arquitectónico, pero sí discusiones de diseño, donde vas a tener que defender una postura y la mejor forma de defender una postura es con datos y es muy difícil conseguir datos, si no se transforma en una discusión de egos a la larga, ¿no? Pero si vos podés mostrar datos, es generalmente algo muy positivo, digamos, para ganar una discusión o para, digamos, para exponer tu punto de vista, digamos, de una problemática. Algo muy bueno que tiene la UTN que no tienen otras universidades es que nosotros, a pesar de que no parezca, tenemos un aspecto de comunicación dentro de todas las materias bastante importante. ¿Sí? Podemos aprender a programar, sabemos que algo sabemos de programación, no somos los mejores en el mundo de programación cuando salimos de la UTN, salvo casos excepcionales, ¿no? Que les gusta mucho eso, pero tenemos ese extra, digamos, que sabemos que podemos aprender lo que haya que aprender, segundo, y podemos comunicar. ¿Sí? Eso de que te hayan hecho pasar al frente con el grupo en diseño para explicarlo o en cualquiera de las otras materias que involucran mucho aspectos más blandos, ¿sí? Habilidades más blandas, las soft skills, es muy bueno y no todos lo tienen, ¿eh? No todos lo tienen. Además son geniales programando y optimizando código, son fantásticos, pero es muy difícil coordinar equipos. ¿Sí? Tengo varios amigos y principal engineers de FAMAF que son unos grosos totales y que coordinan equipos y me enseñaron a mí a coordinar equipos. Pero en general, comparando así un recién egresado, por ahí hay mucha gente que no tiene una interfaz humana. Me pasa cuando tengo que trabajar con algunos de operaciones en Estados Unidos. La gente de infraestructura y operaciones, no todos son muy amables, no porque sean malas personas, sino porque les cuesta, digamos. Su interfaz es una interfaz de Linux. Entonces, cuando vas a plantearle un problema o necesitas ayuda para algo, algunas veces te ladran, digamos, pero es la forma que tienen de ser simplemente. Entonces, uno como arquitecto te va a tocar lidiar con mucha gente. Es muy loco esto que digamos que tiene que ser experto en desarrollo y experto en el dominio. Un arquitecto va a programar dependiendo de cuánto le deje su rol programar. ¿Sí?
Los mejores arquitectos que he tenido como jefes en mi historia de laburo han programado también. ¿Significa algo? Y no, no. Creo que significa únicamente que yo me sentía más cercano a ellos, porque hablábamos el mismo lenguaje. Pero involucra la arquitectura, este conocimiento del dominio, ser comunicador, ser estratega en cuanto a cómo vas a armar tu trabajo y la arquitectura para que sea algo que sea decentemente ingenieril, ¿sí? Eh, que no todos tienen, digamos, y que se desarrolla, son habilidades, digamos, es como aprender a programar. Si yo programé durante 15 años en Java y me pasé hace 3 años a Golang y a Python y ahora digo, no vuelvo más a Java. Son hermosos Golang y Python, puedo hacer un montón de cosas y la forma que tienen de estructurar las clases y los procedimientos y hacer multithreading y demás es espectacular, especialmente en Go. No vuelvo más a Java a perder el tiempo haciendo abstracciones ni indirecciones. Pero bueno, no significa que si me toca hacer un proyecto en Java no lo haga, digamos. Si me toca, lo hago. Esta está buena. ¿Qué significa ser líder? Esto es difícil. Es fácil y difícil. Es fácil. Bueno, líder, el que lidera, el que lleva adelante un equipo, que coordina y demás. Pero hay otro aspecto que es que un buen líder, bueno, y acá vienen todas las frases motivacionales que vas a encontrar en LinkedIn y demás, y las charlas TED. Lidera por el ejemplo, sí. Me ha pasado, yo lo pongo en contexto, ¿no? De los arquitectos que admiro, cómo son como líderes. Y sí, la mayoría lidera con el ejemplo, es decir, te dan ganas de ser como son ellos, técnicamente, ¿no? Y cómo se mueven en la organización, en la empresa, pero al mismo tiempo, un buen arquitecto, un buen líder, te da espacio para tomar decisiones y equivocarte también. Te va a tirar algún consejo antes de que te equivoques feo, em, pero también te ayuda a sacar lo mejor de vos. A mí me ha pasado eso. Yo llegué a ser arquitecto porque hubo un montón de arquitectos y principal engineer que vieron algo positivo y me ayudaron a desarrollar las cosas positivas. Y eso es importante. Así que cuando estés laburando en una empresa, si tenés la posibilidad de tener algo como un mentor, ¿sí? Si está formalizado en la organización, a algunas no les interesa mucho, pero si está formalizado, búscate un mentor que tenga mucha experiencia y te pueda tirar indicaciones de cómo crecer. ¿Sí? Tecnólogo. Los mejores arquitectos que conozco dedican una parte del tiempo a leer las cosas que se vienen. Desde tecnología en general hasta, y esto es lo mejor, las nuevas features que largó una librería que estás utilizando. Y otro día viene un principal engineer y me dice, ¿viste que Parquet Go ahora soporta, no, una para conectarse a Redis, soporta que te conectes con credenciales de AWS? Yo sabía que teníamos ese problema, pero no estaba al tanto. ¿Sí? Y estar al tanto de que esa nueva feature te puede servir es fantástico y es una característica que a mí me cuesta mucho desarrollar. ¿Sí? Por eso los mapas mentales, por ahí te pueden ayudar a correlacionar ciertas ideas y hacer el ejercicio mental de que los conceptos y las ideas se correlacionan y se relacionan entre sí. ¿No? Político negociador. Chan. El decir que no o el decir que no a medias. ¿Sí? No te voy a tener todas las features completas para el final del trimestre, pero voy a trabajar en estos aspectos que después que te va a servir para validar tu idea, una dependencia de otro equipo, y que después el próximo cuarto, el próximo trimestre, lo voy a poder desarrollar. Si hago esto ahora.
¿sí? Hay diferentes formas de decir que no. Está no decir que no, y está hasta las manos. Decir que no en forma parcial, sabes que podés lograr algo para que se quede más o menos contento. Y después, bueno, si te piden algo realmente que no se puede hacer, hay que plantarse y decir que no. Es simplemente imposible hacerlo. ¿Ok? En este contexto. Político negociador en el mejor de los sentidos. Es importante porque por ahí uno tiene la idea de que ser político y negociador no es algo positivo y al contrario es algo positivo. ¿Sabes por qué? Porque manejas la expectativa de la gente. ¿Sí? Si tu expectativa era ver código esta segunda clase, ya hice algo mal. Así que espero que el lunes pasado haya fijado la expectativa de que las primeras 2 o 3 clases son aburridas porque hay muchos conceptos teóricos. Entonces, bueno, estás bostezando en tu casa y con la cámara apagada, pero bueno, no estás decepcionado porque no vimos código todavía. Yo prometo que lo vamos a ver Profe. en la clase 3 para adelante. Sí, Una consulta, o sea que conviene por ahí, es decir, bueno, vos estás desarrollando algo, decís, vos pensás que para el sábado tenés 80%, pero no vas y le decís, che, yo para el sábado tengo 80%. Por ahí le decís, para el sábado tengo el 50% y si llega al 80% joya, pero como que no le das algo que por ahí no, vos pensás, pero no sabés si podés cumplir, digamos. Sería más o menos así. exactamente. Sí. Bien. Y siempre sean pesimistas a la hora de poner story points. Salvo que estés realmente 100% seguro que es una pavada y la terminas. Ejemplo, tenemos que ir a producción esta semana. El viernes pasado yo tenía listo el ticket para ir a producción. Tomamos la decisión con el principal engineer de esperemos hasta el lunes, no se va a producción un viernes, porque si pasa algo te tenés que quedar un viernes hasta la noche. Y el lunes, martes y hoy miércoles tuvimos un montón de contratiempos. Arreglar unas porciones de código que falló Terraform a la hora de desplegar en producción la nueva infraestructura. Hoy lo corrimos de vuelta, funcionó todo eso, pero descubrí otro bug en una dependencia que tenemos. Entonces, yo en todo momento le fui diciendo a mi manager, que es el que está con el látigo diciéndome, tiene que estar antes del viernes en producción porque nos apagan el otro sistema. Y yo le estuve diciendo, pasa esto, está pasando esto, podemos solucionarlo de esta manera, pero ojo, el riesgo está. Y la verdad que a esta altura del partido el riesgo es bastante grande, siendo que nos queda un solo día. Puede pasar algo que no podamos resolver y está. Tenemos que esperar una semana más y vino el trimestre que sigue. Hay diferentes visiones, obviamente. Yo te cuento solamente la mía y la que he visto que no funciona como equipo y que me ha funcionado dentro de los equipos en los que he estado. Ser demasiado optimista en los números va a hacer que te quedes trabajando después de las 6 de la tarde y a nadie le gusta quedarse trabajando después de las 6 de la tarde. Salvo que tengas 20, no tengas novia o novio y te resulte muy divertido, como a mí a los 20 que no tenía novia. Salvo en ese caso. Honestamente, si no me cansara tanto y mis ojos me lo permitieran y no me tuviera que poner gotitas cada 5 minutos, probablemente me quedaría trabajando más horas. Pero ahora, honestamente, prefiero ir a jugar con mis hijos después del 6 de la tarde. Salvo días como hoy, que me quedo hasta las 7:30. Pero bueno, manejo de expectativas. ¿Sí? Y esto de extrapolarlo a toda tu vida, a manejar las expectativas con tus viejos. Me voy a recibir, pero no este año, viejo. En algún momento. Me voy a recibir. Yo te prometo que me voy a recibir. Pero me falta tal y tal materia, que son difíciles. Manejar las expectativas. Y saber vender. Saber vender es otro aspecto que estoy intentando desarrollar hace bastantes años y todavía no me sale. Los mejores arquitectos que he conocido saben comunicar una idea y vender una idea. Tengo un compañero, otro principal engineer,
que hace todo más la parte de research, de investigación en los datos, después nos los pasa a nosotros al equipo y nosotros lo formalizamos con procesos de ingeniería y demás. Pero el tipo, primero es un crack, ¿sí? Es experto en el dominio y en el desarrollo. Pero segundo, tiene una extraordinaria capacidad de vender y comunicar, de comunicar y vender una idea. ¿Sí? Es extraordinario. ¿Por qué tiene esa capacidad? Porque la ha desarrollado hace muchos años a lo largo de desarrollo de su expertise también técnico, ha logrado captar algo que no todos tienen la oportunidad de captar, que es, y si charlamos con el cliente, ¿sí? Y si charlamos con el experto que sabe, y sabes qué, charlar con los clientes me tocaba hacerlo en McAfee y en Intel. A veces venían escalaciones de clientes y cada tanto me invitaban a alguna reunión. De hecho, cuando entré a Intel como desarrollador senior, estuve arreglando un bug que nadie lo había podido arreglar. Estuve como 3 meses y lo saqué. Cuando salió, justo había venido la escalación de un cliente y yo me tuve que sumar a la call explicándole qué tenía que hacer ahora. Toma este archivo, cópialo acá y ahora va a funcionar bien. Imagínate, primeros 3 meses de trabajo en una empresa gigante como Intel, hablando con los clientes y diciéndole lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes qué? Todo ese estrés valió la pena porque hablar con el cliente me hizo tomar conciencia de que hay alguien utilizando lo que hago. Y eso es fantástico. Y eso te da ideas, te da innovación, tarde o temprano. Así que si sos del típico programador, programadora que no nos gusta hablar mucho con la gente, eh, obligate a hablar con la gente. ¿Sí? Aparte es divertido, cuando intercambias conocimientos con otra persona, te va a enriquecer. Y especialmente si no opina lo mismo que vos. ¿Sí? Te va a enriquecer, tarde o temprano, o te va a enseñar cómo comunicar correctamente. Porque perdiste una discusión porque no comunicaste bien. ¿Sí? Por eso yo aplaudo los que tienen la cámara prendida, porque los que tienen la cámara prendida me están diciendo a mí, estoy acá, te estoy prestando atención. ¿Sí? Y eso, aunque no lo crean, psicológicamente suma puntos. Qué manera de hablar de psicología. Y el resto tiene un 2. Ahora todo el mundo prende cámara. Y ahora aprendí todo. Sí, dime. ¿Qué hora es? Por comunicar un poco también nos referimos como a convencer o no tanto por ese lado. Eso sería el aspecto de vendedor de última. ¿Sí? Pero sí, el intercambio de ideas cuando estás en una discusión de un diseño, de algo que sabes que se puede resolver mejor, y especialmente si tenés datos que te respalden, son los datos que los que te van a ayudar a convencer al otro arquitecto, al otro diseñador de que tu visión es correcta. Y si no, Bien. van a ser los datos lo que van a hacer que esa discusión no sea de egos, digamos, de yo porque tengo 15 años en la empresa, sé cómo se hacen las cosas acá y vos que recién entrando me vas a venir a decir cómo son las cosas. No permitan que te digan eso. Digamos. Claro, Tiene que ser todo lo contrario. Vos que traes ideas frescas, vení y enseñame. Digamos. Esa sería la postura. Pero no todos son así. sí, no. Entonces, Convencimiento de capacidad y de, sí, de ideas concretas que sí, por tal cual. experiencia. Sí, no te metas en una discusión que se basa únicamente en egos o que yo conozco más el sistema que vos. Digamos. Si no hay datos en el medio, no es una discusión que podamos ganar o que sea fructífera, inclusive. ¿Sí? Me Claro, pasa, tal cual. hay 2 principal engineers, uno que es experto en el dominio y otro que quiere utilizar ese dominio en particular o algún API en particular para que eh, se pueda beneficiar todo el conjunto, digamos. Pero entre ellos no se llevan bien. Entre ellos no se llevan bien. Entonces las discusiones que tienen terminan en la absoluta nada. ¿Sí? El año pasado
viajamos con un grupo argentino a San Francisco y participé en una de esas discusiones y me decían, compañeros, es la primera vez que los veo estos dos juntos tratando de hacer algo en común. ¿Sí? ¿Qué pasó? Terminó la reunión, nos volvimos a Argentina, los otros se quedaron allá, y, ¿viste? Nadie está yendo a la oficina en ninguna parte del mundo. Y volvieron a lo mismo. Y hoy en día ya pasaron 6 meses y estamos con las mismas quejas de ambos extremos, digamos. Perdieron Uno está haciendo tiempo las cosas y mal y el otro. sí, pérdida de Pero bueno, tiempo. sí. Pero pasa, y les va a pasar también este tipo de discusiones, digamos. Entonces, lo más importante por ahí es llevar datos, ¿sí? ¿Y cómo se Y si no se. soluciona? Digamos, Y como a tiene veces que tenés venir que un traer tercero. a veces tenés que traer un tercero, ¿sí? Y a veces lo mejor es que no se hablen más y que venga alguien más del equipo a hablar. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Porque sabemos que no va a llegar, no va a mejorar esa situación, simplemente, digamos. Son dos personalidades que son dos grosos totales en la compañía. Son gigantes en la compañía. eh, las cosas que piensan y cómo las piensan, es maravilloso poder charlar con ellos y que te cuenten cómo piensan las cosas, pero entre ellos no se puede. Entonces, nosotros que estamos en el medio y los equipos que están en el medio, están trabados por eso. Y hay que destrabarlo de alguna manera. Y ahí, bueno, involucra mucho de manager. Que levantaba la mano que quería ser manager, es un laburo realmente difícil. Me tocó reemplazar a mi manager cuando se fue de vacaciones. Es un laburo difícil. Y eso que no me metí en los quilombos que está mi jefe ahí, por suerte. Eh, pero quilombos de plata, de compensaciones, de que se te enojan todos, básicamente. No es un laburo fácil para nada. ¿Sí? Y los mejores managers que he tenido han salido de la UTN. Ojo el piojo. Bien. Bueno, el resto de las filminas detalla lo que ya hablamos, digamos, varios de los aspectos. Estrategias de negocios. Esto tiene que ver con la expertise en el dominio también. ¿Alguno de ustedes lee alguna de estas páginas? ¿Entraron en algún momento? Yo hace mucho que no las leo, pero tanto Bloomberg como Gartner te dan una idea de cómo se mueve el negocio. ¿Sí? En algún momento me compraba la revista Information Technology, que es de acá de Argentina, para saber cómo estaban las empresas argentinas, pero bueno, ¿quién lee revistas hoy en día? Y últimamente sí estoy bastante alejado de esto, pero es importante saberlo, digamos, como para saber a dónde va la industria, ¿no? Eh, como líder, bla, 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 esto ya lo charlamos un montón, vendedor. Y hasta acá llegamos por hoy. La clase que viene nos metemos de lleno en arquitecturas, estilos arquitectónicos y patrones arquitectónicos. Es como, no, está súper bien dibujado acá como nubecita porque es tan difuso, digamos, tan poco estandarizado la forma en que nosotros definimos los estilos y los patrones arquitectónicos, pero vamos a conocer la semana que viene algunas técnicas comunes para resolver problemas dentro de un sistema de software. ¿Sí? Así como existe el patrón MVC, modelo vista controlador, vamos a tener algunos estilos arquitectónicos de más alto nivel que nos pueden ayudar en muchas partes de nuestro sistema, no necesariamente en todo el sistema, pero en algunas partes sí. ¿Okay? Bien. Preguntas, consultas. El La clase. Sí. lunes, la clase del lunes, ¿sigue siendo presencial o tenemos noticias de que podemos encontrarnos por Zoom de vuelta? No, tomalo como presencial. Ok, Si no es presencial, les voy a dejar un mensaje en la bueno, UE y en la autogestión. esperamos tu mensaje, digamos. Dale. Qué guachos que son. Déjenme poner en práctica mi parte de vendedor a ver si lo convenzo al Dale, profe. departamento de sistema. Gracias. Profe, Totalmente.
Sí, sí. Diga hora y lugar. Estamos ahí. No está tan mal. ¿Cómo Me es los reservo ese si es como, necesario? me reservo eso como un recurso extra. Pero bueno, Hacemos un práctico, profe, y no hay problema. dale, dale. Qué genial. Bueno, vamos a cenar. Ya estamos por hoy. Muchísimas gracias, profe. Adiós. Puesto. Muchas gracias. Nos vemos. Después Chao, compartan profe. este video, por favor. Chao, Chao, profe, buenas profe. noches. Tenga un buen día. Profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Gracias.